El título de la charla es Pedagogía Animalista Crítica, con un subtítulo específico que dice Educación y zoocurrículo oculto. Es una expresión que utiliza una pedagoga Pedersen, que es la que consideraría yo es la bandera en este tipo de reflexiones, sobre todo no tanto por la temática Pedersen, no tanto por la temática, sino por, digámoslo así, los referentes teórico-conceptuales que también, pues particularmente a Diego Alejandro Muñoz, al profesor Diego Alejandro Muñoz y a mí nos interesa. Bueno, dos citas, una un poco extensa, en un libro de Agamben que se llama Lo Abierto. Es un trabajo en donde analiza o se hace las preguntas por cómo, digámoslo así, se constituye esa definición de lo humano para mostrar en últimas que Agamben que no existe una definición última del humano y que desafortunadamente lo que el ser humano es el resultado de sus ejercicios permanentes de definirse, autodefinirse y sobre todo pues, en un distanciamiento, en unas formas de diferenciación frente a lo sagrado, pero particularmente y con mucha más fuerza en una diferenciación con respecto a los otros animales. Y dice así, no es imposible, por lo tanto, que atribuyendo una cabeza animal al resto de Israel, el artista del manuscrito de la Ambrosiana haya querido significar que en el último día las relaciones entre los animales y los hombres tendrán una nueva forma y el hombre mismo se reconciliará con su naturaleza animal. Debemos tratar de aferrar lo que esté en juego en esta cognitio experimentalis, tal vez no tan solo la teología y la filosofía, sino también la política, la ética y la jurisprudencia están desplegadas y suspendidas en la diferencia entre el hombre y el animal. Es entonces un experimento de hominis natura, ¿sí? Cuando la diferencia desaparece y en ese ejercicio experimental, cuando la diferencia desaparece y los dos términos colapsan uno contra el otro, también la diferencia entre el ser y la nada, lo lícito y lo ilícito, lo divino y lo demoníaco, disminuye y en su lugar aparece algo para lo que hasta los nombres parecen faltarnos. Entonces es una idea interesante mostrar qué pasaría, digamos así, con una concepción, una definición de lo humano, cuando, como se plantea aquí como ejercicio mental, pues animalidad y humanidad no están, digámoslo así, puestas en una relación divisoria. Eh, y continúo con una cita de Kant, ¿cierto? El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres. Bueno, hace algunos meses un atleta fue censurado en las redes sociales por patear a un perro en plena carrera cuando al parecer se le atravesaba. La indignación suscitada y viralizada mediante dichos medios llevó incluso a que el atleta perdiera el patrocinio de las empresas que lo apoyaban. Acontecimientos como estos y semejantes lo llevan a uno a preguntarse por qué hay tanta indignación frente a este tipo de hechos y por qué desencadenan tantos actos y expresiones de agresividad y censura, pero no sucede lo mismo cuando se trata de la matanza de vacas, cerdos o gallinas, o por ejemplo en nuestro contexto colombiano de los sacrificios ritualizados de cerdos en épocas decembrinas. Bueno, este escrito tiene que ver entonces con cuestionamientos amplios dentro de los que se enmarcan los anteriores interrogantes y que aluden a cómo se configuran y enmarcan las relaciones entre animales humanos y animales no humanos en nuestras sociedades. Alude a cómo se estructuran las diferentes dinámicas sociales a partir de esas determinadas relaciones entre animales humanos y animales y no humanos, qué prácticas de diferenciación están en la base, qué posicionamientos se construyen, qué saberes, creencias, percepciones le subyacen a estas prácticas, en qué lógica entran los animales dentro de las relaciones de explotación y consumo actuales, cuál y cómo es su papel dentro de la biopolítica neoliberal contemporánea y especialmente qué papel juega la educación y la pedagogía en todo ello, y ya de una manera más proyectiva, diría uno,
de una manera utópico-crítica qué pasaría en la educación si no solo los humanos fueran vistos y tratados como sujetos, sino también los otros animales. En ese sentido y de manera específica, también habría que preguntarse por qué las leyes y censuras contra el maltrato animal aplican para unas especies y no para otras. ¿Qué hace a unos animales dignos y a otros no? ¿O por qué hay unos animales que se pueden matar y otros no? Lo que Membe denomina necropolítica, siguiendo a Foucault con el concepto de biopolítica, pero particularmente Membe lo aplicaba a las poblaciones animales humanas. ¿Qué significa esa necropolítica en el contexto, digámoslo así, una reflexión interespecies? ¿De dónde vienen ciertas clasificaciones y las prácticas y saberes culturales que están en su base y a partir de las cuales unos animales son vistos como agradables y otros como horrendos, como mundanos o como sagrados? ¿Y en qué radica el que algunos sean investidos de valoraciones positivas y otros, por el contrario, se consideren indignos, malvados y sujetos a permanentes exclusiones? ¿Por qué en los cómics, películas infantiles, series animadas y algunos libros infantiles, generalmente ciertos animales, particularmente las hienas y serpientes, son malas y los leones, supuestamente reyes de la selva, son buenos y los monos, por su parte, se presentan a menudo o como sabios o como graciosos? Porque en esas mismas películas, series y libros, los leones por lo general nunca se presentan devorando de manera inclemente y despiadada a sus presas, pero sí está permitido en un registro de este tipo tener escenas donde otros animales como bichos, insectos, orugas, gusanos o peces sí pueden ser devorados. Y ya sigamos muy cotidianamente. ¿Por qué nos preocupa tanto saber dónde y cómo están nuestras mascotas? Tanto así que nos lleva a que les consigamos cuidador, les paguemos horas en un spa y hasta psicólogo, pero poco nos interesa saber qué pasa en los mataderos, galpones, marraneras y tiendas de abastos y cuál fue la historia del pollo, cerdo o vaca cuya carne nos comimos hoy o en días recientes. Es más, porque generalmente nunca se nos es permitido ver lo que sucede en tales sitios y porque en ellos no aplica lo referido al maltrato animal. ¿Qué hace entonces? ¿Qué tenemos? ¿Qué circula en nuestra cabeza? ¿Cuál es el formato por el que tiene nuestra cabeza? Que simplemente compremos la carne de res, cerdo, gallina, bien sea cruda o preparada, y el resto de la historia, desde el nacimiento y cría hasta el matadero, poco nos llame la atención y esté marcada precisamente todo ese proceso por una desatención pasmosa. Se trata de algo que no es importante en nuestras vidas y que nada suscita nuestra reflexión, como tampoco y como se ha sacado la luz en muchos medios, el que muchas de las gallinas, por ejemplo, que hacen parte conjuntamente con otros animales del dispositivo agroanimal industrial, estén prácticamente quietas y con luz durante las 24 horas del día para que picoteen siempre y engorden en el menor tiempo posible, hasta inclusive no poder mantenerse en pie, o a que a los cerdos les corten las patas para que no se muevan y engorden mucho más, tan solo para mencionar algunos ejemplos, y sin entrar en toda la maquinaria de intervención y alteración genética y biotecnológica de los animales. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué hay algunos animales que consideramos como comestibles y otros no? Unos despiertan el gusto y el apetito, inclusive se presentan como felices en la publicidad y en el consumo, según el eslogan del Happy Meat, ¿cierto? La vaca que te estás comiendo es una vaca feliz, ¿cierto? El marranito está alegre y es feliz, y entonces lo que te estás comiendo es la felicidad del marranito. Y otros animales que simplemente producen disgusto y náuseas cuando se ponen en relación con la ingesta alimentaria. A propósito de toda esta situación, ¿qué pensaríamos hoy en día, eh, señoras y señores, estudiantes, profesores? ¿Qué pensaríamos hoy en día de una sopa de murciélago teniendo en cuenta la situación de pandemia y confinamiento que afrontamos por el COVID-19? Y quepa para ello una nota a propósito, ¿cierto? Que puede ser de nuestro interés. La información que se tiene al respecto, es decir, a propósito de dicha sopa,
es que es preparada con un murciélago abierto, cocido, acompañado con fruta y leche de coco como base, y quienes lo han probado aseguran que el sabor del platillo es muy similar al de un caldo de gallina. ¿Sí? Bueno, preguntas como las anteriores nos muestran que las relaciones entre los estudios animalistas críticos, en inglés Critical Animal Studies, y la pedagogía crítica, pues son un ámbito de intersección todavía poco explorado dentro de las discusiones pedagógicas actuales. Así que el propósito que nos compete en este caso es indagar por qué las cuestiones anteriores y otras semejantes no han sido todavía tomadas como asuntos educativos, y continuemos entonces con esa línea de interrogantes ya un poco más específica. ¿Cómo sería una clase de biología de cualquier grado escolar que estuviese basada en una visita o que se realizase totalmente en un matadero? Porque en las clases de biología se disecciona generalmente a ranas y sapos y no a perros, gatos, incluso humanos. ¿Sí? Porque la alimentación escolar subsidiada por el gobierno y que incluye cárnicos y o embutidos que muchas veces vienen con la etiqueta origen animal, pero que en realidad son un montón de químicos no reconocidos? ¿Por qué esa alimentación escolar subsidiada por el gobierno dentro de los programas de alimentación escolar no es un asunto de cuestionamiento y reflexión por parte de los docentes y las directivas de la institución, ni mucho menos por los proveedores o las instancias gubernamentales mismas? ¿Qué criterios se tienen para la provisión y venta de comestibles en las tiendas escolares? ¿Y por qué la alimentación, entre comillas, sana y saludable no hace parte del currículo escolar o la alimentación en general? ¿Cómo son presentados los animales en los libros de texto? ¿Por qué las vacas en dibujos y caricaturas dentro del contexto escolar tienen generalmente caras con ojos frontalizados? Y adicionalmente, y si se trata del género femenino, con pestañas sobresalientes o mejillas rojas. ¿Qué mira al reino animal, excluidos los animales humanos, se da en las clases de biología de las instituciones educativas? ¿Qué visión de los animales tienen quienes estudian y enseñan dentro del campo disciplinar de las ciencias agropecuarias y afines, y cómo ello marca su relación y tratos para con los animales? ¿Qué tan arraigados o no están los criterios de la ética de la investigación que incluye animales dentro del contexto universitario? Como se puede inferir a partir de tales preguntas, el propósito de este escrito es mostrar un marco de reflexión dentro del cual se puede ser muy productiva esa relación entre estudios animalistas críticos y pedagogía para el estudio de las problemáticas educativas contemporáneas. Y para ello nos adherimos a lo que sostiene esta autora Pedersen, que ya mencioné, que es una de las más importantes académicas en este campo, cuando escribe: el uso de los animales en la educación está profundamente imbricado y tiene implicaciones significativas en las relaciones sociales con los animales de manera más general. Los animales son exhibidos, clasificados, estudiados y representados, así como confinados, manipulados, consumidos y asesinados en una multitud de formas dentro de la educación. Ellos son incorporados en el currículo de ciencias como portadores de conocimiento científico, por ejemplo, acerca de las leyes, condiciones y funciones de la naturaleza. Por ejemplo, a los estudiantes se les enseña implícita e explícitamente a utilizar, dominar o controlar otras especies, en tanto especímenes que son disponibles para diseccionar, para ejercitar ciertas habilidades en clases de ciencia o como otras formas de objeto científico en los currícula de biología y ecología. En situaciones pedagógicas humano-animales no invasivas, como las intervenciones asistidas por animales, los animales también pueden ser usados en la clase con el propósito de mejorar el desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños, por ejemplo, para mejorar las habilidades lectoras. En resumen, y cierro comillas, la relación entre animales no humanos y animales humanos y educación no es tan extraña como parece ser, a pesar de ser una cuestión poco explorada. De manera que en esta línea de trabajo es importante prestarle atención a lo que se puede denominar el zoocurrículo oculto, entendiendo aquí pues currículo oculto entre comillas, porque particularmente esto oculto no es tan oculto, sino que es tan evidente que no se ve,
Entonces, en realidad es tan evidente que no se somete a cuestionamiento y de manera pues que hacer un análisis de este subcurrículo oculto nos puede permitir visibilizar la problemática de estas relaciones interespecies. De manera entonces que el escrito en un primer momento pues menciona algunos trabajos en esta línea, en un segundo momento pues esboza el marco conceptual y analítico y finalmente, siguiendo a esta autora, pues se hace como a manera de viñetas unas sugerencias de trabajo. Bueno, eh, bueno, a pesar de que se está planteando acá la relación, se puede decir no obstante que pues que no es un asunto tan nuevo. Ya hay unos trabajos en esa línea, ¿sí? Eh, hay un trabajo de David Selby de 1995 que se llama Earthkind, A Teacher's Handbook of Human Education, algo así como agradable con la tierra, un manual para docentes acerca de la educación humana, en el que inclusive ya se empiezan a proponer pues unos materiales para una educación animalista, particularmente en el contexto de la primaria y la secundaria, y tienen una orientación pues más hacia el bienestar y los derechos de los animales, también con unas pretensiones de una educación que se denomina humanista, y se trata entonces de uno de los primeros trabajos teórico-prácticos que además pues ofrece material didáctico para ser trabajado en clase. En la perspectiva de una educación interespecies, para los animales, los humanos y la tierra está el trabajo de Andersevsky, Pedersen y Wiklund de 2009. En él se parte que por diferentes razones, y como pueden ser culturales, religiosas o políticas, las instituciones educativas se han visto abocadas y coaccionadas a transmitir ciertos saberes, creencias y visiones de mundo en donde, por regla, son los animales humanos los que son puestos en un lugar jerárquicamente más elevado y privilegiado. En ese sentido, y dependiendo de esas diferentes miradas socioculturales diferenciadoras, las otras especies no humanas llegan a ser consideradas como objetos de control, dominación, comodidad y consumo humanos. Los autores plantean entonces que a pesar de que los animales humanos son en cierta medida conscientes de que ellos también son animales, biológicamente hablando, ello no les ha impedido ver al resto de los animales como una suerte de otra edad, ¿sí? En un profundo sentido. De allí que llamen la atención sobre las consecuencias de una educación antropocéntrica de cara tanto al bienestar, justicia y sobrevivencia ecológica, tanto de los mismos animales humanos como los animales no humanos. Y en ese sentido, el proyecto de ellos, también en una perspectiva crítica, pues es ir más allá de una simple curiosidad instrumental por esa otredad animal o de esa voluntad de saber a una teoría y prácticas que no solo sean para aprender acerca de los animales, sino también para aprender con, de y para ellos. De allí entonces que hablen, retomando también los aportes de los estudios sobre interseccionalidad, de allí que la propuesta sea de una educación interseccional e inclusiva de las especies, en otras palabras, una educación interespecies. Recordemos aquí que los estudios interseccionales pues empezaron planteando desde el punto de vista del análisis de las producciones de diferencias, pues no bastaba con hablar solo de las diferencias de raza, etnia, sexualidad, sexo, estrato, etcétera, etcétera, sino que el planteamiento interseccional dice, bueno, ¿qué significa hacer un análisis de esas prácticas desde el punto de vista de todas estas diferenciaciones puestas en juego al mismo tiempo? Es decir, ¿qué significa ser negra, lesbiana, mujer, latinoamericana? Que no sería lo mismo que ser lesbiana, blanca, estadounidense. Entonces, los estudios interseccionales precisamente parten de la idea de que hay un sistema de producción de diferencias, muchas veces ellas, pues en el marco de lo que se ha denominado por ciertos autores los grupismos, diferencias de género, diferencias raciales o étnicas, etcétera, etcétera. Y particularmente entonces estos aportes desde el punto de vista de los estudios interseccionales son retomados aquí por estos autores para pensar también en la interseccionalidad desde el punto de vista interespecies, es decir, hacerse la pregunta y
plantear un análisis de cómo son esas prácticas de construcción de diferencias, ya no solo desde las diferencias desde el punto de vista étnico, otra vez racial, sexual, de género, sino también esas diferencias frente a lo animal y humano. ¿Sí? Y cómo entonces eso se puede trabajar ya de manera práctica mediante una educación interseccional inclusiva. ¿Sí? Es decir, eh, la propuesta de los autores es explorar las diferentes vías en que ese especismo se intersecta con otros asuntos de injusticia social como el racismo, la explotación laboral, el sexismo, entre otros. La idea pues aquí de base y precisamente que se detona con estos estudios interseccionales o interespecies es que viendo el problema, digámoslo así, de la explotación animal, es también una manera, digámoslo así, de llegar a un análisis crítico social sobre las diferentes formas de producción de injusticia y de explotación del mundo, en este caso a la luz de la explotación animal. Eh, Miradas también como las de la ecopedagogía, las propuestas de una educación para la ecojusticia, las consideraciones sobre los animales desde una educación ambiental, las miradas críticas particularmente a las políticas de la alimentación escolar y los enfoques de pedagogías posthumanistas. En un artículo, el autor Rowe llama la atención primero sobre que lleva por título Retando el antropocentrismo en la educación, interseccionalidad poshumana. Bueno, llama la atención sobre la falta de trabajo en el contexto pedagógico que atiendan precisamente esas interacciones, y ello muestra, según el autor, el marcado antropocentrismo que domina en el contexto educativo y que permanece incuestionado a pesar del creciente número de investigaciones sobre las relaciones pues, entre interespecies. Plantea por ello, segundo, que para la mayoría de los educadores se tiene por sobreentendido que las cuestiones educativas son un asunto de preocupación solo de los animales humanos y que por ello se trata de algo que simplemente tiene que permanecer sin ninguna relación y sin ninguna presencia de los otros seres humanos. De allí el papel de los educadores, dicen estos autores, en el mantenimiento o no del sistema de opresión animal. ¿Sí? El escrito sostiene además que por la opresión animal está estrechamente relacionada con otras formas de opresión humana, como les dije ahorita, y que por ello debe ocupar un lugar importante dentro de la teoría y práctica educativas críticas. Recordando aquí, pues, por supuesto, la crítica o la frase de Kant que se ponía al principio. ¿Sí? O sea, la crueldad animal de un ser humano dice mucho no solo sobre la crueldad como tal, sino sobre las relaciones que ese mismo humano puede establecer con otros humanos. Eh, Hay otros trabajos como los de Rowe y Rocha, en donde se sostiene que la comida y el almuerzo escolar ya particularmente es una de las cuestiones menos criticadas dentro de la educación escolar obligatoria y proponen por ello pensar la comida escolar como parte del currículo oculto, a pesar de lo evidente que resulta percibir qué y cómo comen los escolares. Entonces estos autores le prestan una particular atención al evento alimentario especial, que podríamos denominar aquí la alimentación en la cafetería escolar y durante el descanso, y a partir de allí se preguntan por las implicaciones de este lugar, donde comer animales es algo normal y rutinario, y en ese sentido se cuestionan en otro nivel de reflexión por el papel que juega la escuela como escuela neoliberal, que a partir de esos eventos cotidianos promueven una línea Foucaultiana, unos cuerpos dóciles y unos sujetos humanos inhumanos, tecnócratamente controlados y unos escolares consumistas. Pues llegados hasta acá, nuestro punto de partida es que las relaciones entre animales humanos y animales no humanos son históricas y culturales, y en sus contextos sociohistóricos específicos, esas relaciones son multidimensionales, contradictorias, ambivalentes y heterogéneas. Algo que recoge muy bien, sobre todo para la mirada occidental, el título del libro de Melanie Joy, que es publicado originalmente en inglés en el 2010, que dice, a manera de pregunta, ¿por qué amamos a los perros o cachorros, comemos cerdos y vestimos vacas? Y continúa con el subtítulo, una introducción al carnismo o sistema de creencias que nos hace comer algunos animales y otros no. De todas maneras, debido precisamente al antropocentrismo y biocapitalismo hegemónicos, los animales no humanos no han logrado acaparar la atención dentro de las ciencias sociales y humanas
como actantes legítimos y mucho menos dentro de la pedagogía. Pues qué para decir aquí que muchos de los, digámoslo así, discusiones recientes eh, han, vienen planteando desde el punto de vista de los análisis sociológicos y antropológicos, ya también en el contexto pedagógico, pues que para pensar las situaciones sociales no basta con considerar a los actantes humanos, y muy en la línea de lo que empezó a proponer ya hace algún tiempo Bruno Latour, pues Bruno Latour, habría que considerar también el papel que juegan esos actantes no humanos, lo cual incluye, digámoslo así, todo el trabajo de estudio sobre materialidades, es decir, qué papel juegan las cosas en la interacción humana, en la configuración de las situaciones sociales, pero también particularmente en esta línea, el papel que juegan esos actantes no humanos animales en la configuración de las relaciones sociales y por supuesto en la configuración de las interacciones. Es decir, ahí hay una línea de trabajo, unos avances en el análisis sociológico y antropológico, centrados en las prácticas de producción de diferencias o prácticas divisorias, muy en la línea de Foucault, a partir de las cuales se analizan precisamente cómo se configura lo social, precisamente sobre esa reelaboración, mantenimiento de esas formas divisorias y esos sistemas de clasificación. Se hace necesario entonces una reflexión crítica sobre dicho antropocentrismo y biocapitalismo imperantes, que en su base promueven también fuertemente un especismo, carnismo y esencialismo biológico. Miremos pues en detalle en qué consisten estos conceptos como nudo ya del texto, pero para ello miremos un video. ¿Me ayudan entonces con el video? ¿Ves eso? Lo que está ahí, del lado derecho. ¿Ves ese camino? Sí. Así es como empieza todo. Todo empieza con pequeños caminos talados que van del bosque para acceder a la madera y cortan solo la madera que tiene un valor comercial y luego se van. Luego el camino se queda y luego un ganadero llega y empieza a cortar los árboles que quedan. Quema todo para poner el ganado. El ganado ni siquiera es natural del Amazonas. Se supone que no debería estar... definitivamente. Y son responsables del 65% de la deforestación del Amazonas. Debes estar bromeando. No, claro que no. Es lo que ves ahí. Pastizales. Solo algunos parches de bosque. Y mira por allá, mira. Ese ganado es como ganado esporádico por toda esa tierra árida. Imagínate destruir esos hermosos bosques para producir ganado. Y cuando comes una hamburguesa, no tienes idea que tu hamburguesa... viene de aquí. De la destrucción de la selva. Todas esas gigantescas formas geométricas talladas en el paisaje son debido al ganado. Todo eso que estamos viendo ahora, todo... Eso no estaba aquí. Aquí existía una selva vieja, muy antigua. Y ahora mira eso. Ya perdimos el 20% del Amazonas. Impactante, ¿no? Hay mucho que aprender y también por ver. ¿Ves esta área roja de aquí? Esto se perdió. Es llamado el cinturón o el arco de deforestación. En verdad lo parece. Un arco de destrucción, eso parece. ¿Y qué son las áreas verdes entre lo rojo? Esas son tierras indígenas. ¿Solo tierras indígenas? Es lo que queda de la selva. Son áreas protegidas por indígenas. Eso significa que si esos indígenas no ocuparan esas áreas, ya habrían desaparecido. Sí, claro, si ellos no estuvieran, todo lo que ves ya habría desaparecido completamente. Wow. Los indígenas son los mejores guardianes de la selva. ¿Y quién es esa gente detrás de la destrucción? Hay grandes compañías que negocian con granjeros.
Grandes compañías internacionales involucradas. Hay políticos involucrados. Y no están deforestando porque odien los árboles, ¿sí? Lo hacen para poder ganar mucho dinero. La mayoría de esta gente viene aquí como vampiros, ¿sí? Llegan, ganan dinero y se van. Bien, sabemos que la carne es la principal causa de deforestación. Y no son los únicos. También está la industria de la soya. La mayoría de la soya se exporta para producir alimento animal que alimentará ganado en Europa, América, etcétera, ¿sí? La industria ganadera. Sí. Y la agricultura de animales son las mismas emisiones de toda la industria del transporte, aeroplanos, autos, todos los autos del planeta, todos. Pero el desarrollo no es muy importante. Es importante. Hay 200 millones de personas que viven aquí. Muchas personas viven en la pobreza extrema. Y todos merecen tener la misma calidad de vida que la clase media brasileña tiene. Pero hay diferentes formas de desarrollo. Brasil es por mucho el país más rico en términos de biodiversidad. Si pierdes el Amazonas, perderemos mucho más que solo el bosque tropical más grande del mundo. Vamos a perder el mundo debido al cambio climático. Si no detenemos la destrucción en nuestra generación, si no lo hacemos ahora, vamos a perder toda esta área para siempre. No dejemos que pase. No podemos dejar que pase. ¿No podemos hallar una forma de usar los recursos naturales sin destruir el planeta? De árboles a petróleo, parece que no podemos detener el pillaje a la madre tierra. ¿Qué se necesitará para detenerlo? Entonces, como acabaron de ver en el video, de lo que se trata, pues no es tanto de, yo lo diría así, yo por ejemplo no soy vegano, eh, y de lo que se trata no es de las vacas como tal o de comer carne, sino de pensar, y por eso la importancia de una pedagogía animalista crítica, eh, de pensar el complejo que está ahí en la base. Y eso es lo que quiero entonces ya presentar como el núcleo de esta charla, precisamente porque nos da no solo para pensar estos asuntos, sino también en una perspectiva crítica, digámoslo así, introducir otras reflexiones que están, digámoslo así, en la base de todo este sistema. Entonces, por eso se habla aquí, digámoslo así, de un marco de análisis crítico que consiste pues en hacer un análisis del biocapitalismo y lo que se ha denominado el complejo industrial animal productivo particularmente en la educación. Como están viendo, digamos, en la presentación, ese complejo industrial animal, en inglés Animal Industrial Complex, que podría ser también trabajado como dispositivo a mi manera de ver a la Foucault, es decir, de lo que se está tratando aquí cuando se habla de este complejo industrial agroanimal, es de un dispositivo. Acuérdense que Foucault habla del dispositivo como un conjunto heterogéneo de elementos que implicaban unas formas de decir, unas imágenes, unas técnicas, unas instituciones, y es lo que pasa, digámoslo así, con este complejo dispositivo industrial animal productivo, y particularmente también como toca no solo unos ámbitos de saber específicos que uno creería que son propios de ese campo, sino también otros, en este caso específico la pedagogía y particularmente prácticas educativas. El complejo industrial animal, que podría, como ya les dije, también ser denominado como dispositivo, es un concepto que acuñó la autora Bárbara Noske en un libro que lleva por título Más allá de los límites o de las fronteras, humanos y animales, publicado originalmente en 1997. Noske alude con dicho término a un sistema sostenido y mantenido por un agronegocio animal poderoso, tanto económica como políticamente, con sus redes, el cual se intersecta con los complejos industrial penitenciario, es decir, un sistema que abarca un conjunto de intereses burocráticos, políticos y económicos que incentivan un gasto cada vez mayor en el sistema de justicia criminal. Se intersecta también con el complejo farmacéutico y con el complejo del entretenimiento,
en donde, digámoslo así, los animales son sujetos a experimentación, domesticados, mutilados, explotados o usados de manera terapéutica, inclusive circense. Dicho complejo industrial animal se basa en la producción y masacre de animales y puede ser visto como la absoluta materialización de la institución del especismo, que ahorita vamos a ver en qué consiste, con su respectivo modo de producción. Se trata entonces de la explotación institucionalizada de animales. Richard Twain, que es, digámoslo así, quien reelabora el concepto, siguiendo por supuesto a Bárbara Noske, lo entiende como el conjunto parcialmente opaco y múltiple de redes y relaciones entre el sector corporativo agrícola, los gobiernos y la ciencia pública y privada, con dimensiones económicas, culturales, sociales y afectivas, lo cual entonces implica que abarca una amplia gama de prácticas, tecnologías, imágenes, identidades y mercados. Cierro comillas. Como se pudo ver entonces a partir del video presentado y estudiar dicho sistema o dispositivo, más allá de sus constituyentes o de comer carne o de ser vegano, todo esto le puede ayudar a los pedagogos y educadores críticos y a sus alumnos a explorar las relaciones animales humanos y animales no humanos como un asunto que va más allá de los consumidores o de los productores campesinos individuales, del comer carne o ser vegetariano, a mirar la cuestión desde una perspectiva sociocultural más amplia y crítica, por ejemplo, en clave de especismo y carnismo, que están en la base de este complejo industrial animal biocapitalista y gubernamental. En ese marco, de lo que se trataría es de clarificar el papel de la industria animal dentro de un mundo globalizado biocapitalista. Y ello quiere decir ir más allá de un trabajo sobre el currículo prescrito o establecido a formas de currículo alternativas que promuevan también una reflexión crítica y profunda dentro de las diferentes clases y áreas, en este caso de saberes escolares. Por eso la industria animal es también una parte integrada dentro de las instituciones educativas, como el consumo en general, pero generalmente no lo vemos. No vemos que cuando utilizamos los videos, qué sé yo, en la primera infancia utilizamos utilizamos videos de Walt Disney, en donde curiosamente el ratón Mickey Mouse odia, y Minnie, particularmente la ratona Minnie, le tiene el horror a los ratones, en donde un perro tiene a otro perro, es decir, una serie, digámoslo así, de figuras de los animales en unos sistemas de clasificación inclusive muy curiosos, y que todo eso llega a la escuela como publicidad, que se evidencia en las carteleras, llega a la escuela como publicidad que se evidencia, digámoslo así, en ciertas propuestas de regalar souvenirs, etcétera, etcétera, o que llega de una manera muy puntual en términos del consumo, pues a las cafeterías y todo esto, y que no es pues un asunto neutral ni natural, sino que tiene que ver con las dinámicas que van más allá precisamente de la institución educativa o de los asuntos individuos en particular. Entonces, esta industria animal es también una parte integrada dentro de las instituciones educativas. Por ejemplo, muchas universidades educan a los y las estudiantes para y en colaboración con las empresas y negocios farmacéuticos y agroanimales dentro del campo de las ciencias agropecuarias y animales. Pero la industria dentro de dicho complejo no solo apunta a la formación profesional y universitaria, también y de manera directa e indirecta llega a las escuelas primarias y secundarias mediante diferentes materiales y registros, como ya lo dije, como films, libros, propagandas, imágenes, visitas a la institución o visitas guiadas a los espacios de producción industrial, lo cual supone allí souvenirs o productos gratis o regalados o productos promovidos en los restaurantes escolares, en las cafeterías, en las mismas máquinas expendedoras, en carteleras o en la publicidad, digámoslo así, que rodea todo la escuela, particularmente los materiales escolares. Debido entonces a la fuerte presencia de la industria agroanimal dentro de la educación y al ocultamiento o invisibilización de sus prácticas explotadoras, consideramos, siguiendo a Pedersen, que es un deber de las instituciones educativas escolares y no escolares develar y someter a crítica dichas dinámicas. La producción y sobre todo la explotación animal
de cualquier tipo está anclada al especismo, refuerza en particular el sistema carnista y con ello la posición instrumental y de explotación de los animales dentro de la sociedad, lo que ha llevado entonces históricamente a la exclusión, subvaloración y reducción de los mismos a simples recursos económicos y o a objetos de consumo. En ese sentido, el especismo, dentro de ese complejo industrial agroanimal, se puede entender como una forma de discriminación, como una práctica de producción de diferencias que se basa en la pertenencia a una especie. Y esto no solo aplica a la diferenciación y jerarquización entre humanos y no humanos, lo que llamaríamos antropocentrismo, sino también a la diferenciación entre las mismas especies animales no humanas. Gracias a este sistema de categorización y clasificación especista, a muchos humanos en diferentes culturas no se les vuelve una preocupación mayor matar a un gusano o una hormiga, pero sí a un perro o un gato. Los cómics y las películas animadas de emporios, como dije, Walt Disney y Warner Brothers, que involucran animales, son una muestra clara del funcionamiento de este especismo. Como les dije ahora, por ejemplo, en El Rey León, los leones son presentados como justos y morales, mientras las hienas como malas y repugnantes. Las escenas de caza y alimentación entre ellos no son frecuentes y se privilegian en escenas en donde los alimentos son generalmente bichos o gusanos que no suscitan, digámoslo así, mucha reflexión ni posturas. Sambonotmatsu entiende el especismo no como ignorancia a la ausencia de un código moral o ausencia de un código moral con respecto a los animales, sino como un modo de producción y como un sistema material estrechamente ligado al capitalismo biopolítico. Carnismo, que hace parte también de este complejo industrial agroanimal, y siguiendo a Joy, quiere decir que lo que tenemos aquí como carnismo es un régimen de saber o un sistema de creencias a partir del cual se establece la diferencia entre animales comestibles y no comestibles. En particular, siguiendo a la autora, tiene que ver con la ontologización y cosificación de ciertos animales como comida. ¿Sí? O sea, no vemos la vaca, no vemos el cerdo y no que vemos el chicharrón. No vemos la vaca, sino que vemos el solomito redondo, ¿cierto? Joy, quien acuña el concepto, analiza precisamente por qué, como sujetos culturales, estamos dispuestos a comer ciertos animales, como dijimos, vacas, cerdos, gallinas, y no otros, perros, gatos, cucarachas, murciélagos en nuestro contexto. La tesis de la autora es que lo anterior es posible debido a que ese sistema de creencias que denomina carnismo funge como una suerte de velo que oculta la realidad de que los animales sienten, sufren y tienen conciencia. En las sociedades biocapitalistas, muchas empresas alimentarias y todo el complejo animal industrial aprovechan esta negación, no solo manteniendo este sistema de creencias, sino ocultando sus prácticas inhumanas para con los animales. Existe pues una invisibilidad práctica del carnismo dada con el carnismo. Sabemos que los animales sienten, pero invisibilizamos y negamos esa idea porque no los comemos. Entonces hay una invisibilidad práctica del carnismo que no queremos ver y que no nos dejan ver, ¿cierto? Pues comemos carne de vaca, cerdo, gallina, sin preguntarnos, por ejemplo, por quién era esa vaca. Y sin cuestionarnos por todo el proceso que lleva, digámoslo así, de la cría al matadero, o por todo el proceso que implica el paso hasta llegar a la mesa como comida. Y en esa misma línea, entonces, todo esto está enmarcado dentro de lo que se puede denominar antropocentrismo, que consiste, digámoslo así, en una perspectiva, en una mirada, en un régimen de saber también, en donde lo humano y el animal humano entra como medida y centro de todas las cosas, y en donde, digámoslo así, ciertos intereses son, digámoslo así, considerados en favor o por encima de a favor de los humanos animales, por encima de cualquier otra cosa y de otros animales. Bueno, conceptos como estos que estamos viendo en la pantalla nos permiten tener un marco teórico crítico que nos puede permitir ver y analizar lo que sucede en el contexto educativo con los animales. En particular, pues el propósito de este trabajo es también introducir la idea de una reflexión sobre los estudios críticos animalistas
con la reflexión pedagógica y en particular pues interesaría desde el punto de vista de lo que Pedersen denomina el zoocurrículum oculto, analizar cómo llegan este dispositivo, cómo entra a jugar, a relacionarse, a interseccionarse con las dinámicas escolares. Bueno, y ya voy a acabar. Básicamente entonces la idea es pensar en el contexto nuestro en clave de un solo currículo como currículo oculto, entendiendo por ello pues el conjunto de valores, creencias, entendiendo por ello el conjunto de valores, creencias, saberes, normativas, formas de percibir, sentir, pensar y actuar que se promueven mediante las prácticas educativas, tanto escolares como extraescolares, de manera no implícita, y que son interiorizadas en este caso por los sujetos de información para convertirse en saberes, digámoslo así, interiorizados. Interiorizados que implican también una orientación en el hacer, en el pensar y en el percibir, y que actúan entonces también como sistemas de creencias, patrones interpretativos y sobreentendidos que precisamente se vuelven difíciles de someter a un ejercicio reflexivo. Particularmente Curriculum involucra, digámoslo así, esos aspectos que venimos, digámoslo así, mostrando dentro de este complejo industrial agroanimal, biocapitalista y gubernamental, que se vehiculizan, que se interiorizan y que se vuelven sobreentendidos, poco reflexivos y que empiezan a jugar un papel determinante en los procesos de formación de las nuevas generaciones. En ese sentido, pues ese zoocurrículo implica asuntos antropomórficos, especistas, carnistas, biocapitalistas, consumistas, que habría que, desde el análisis de una perspectiva crítica, pues someter a cuestionamiento. Pensar ese zoocurrículo es interesante en la medida en que para nadie es un secreto que las prácticas educativas, en un sentido amplio, los sistemas educativos y las instituciones escolares ocupan un lugar central como productores, reproductores y legitimadores de cierto tipo de saber, de ciertas prácticas sociales y de ciertos órdenes sociales, particularmente aquellos en donde los animales no humanos entran en una relación de poder y saber asimétricas. En ese sentido, entonces, y ya para finalizar, pues siguiendo a Pedersen, pues habría como sugerencia una suerte de ejercicio, no los únicos, que nos permitirían considerar, digamos así, el funcionamiento de ese complejo industrial animal biocapitalista y gubernamental. Por ejemplo, qué sé yo, dicen ellos, preguntarle al rector o al coordinador de la escuela de dónde viene la comida de la escuela, qué características tiene esa comida o esa alimentación, esa comida que se trae. Eh, Hacerse la pregunta o visitar un matadero si es que es posible y, digámoslo así, trabajar todo ese proceso de producción y explotación animal, ¿cierto? Cómo se llevan a cabo los procesos de alimentación, mutilación, alteración genética, inclusive cómo y bajo qué condiciones se transportan los animales, etcétera. Hacer un trabajo sobre la historia, digámoslo así, de la industria animal con otras industrias, mirar a ver qué relaciones hay, qué diferencias hay. Mirar entonces en qué relación están ese complejo industrial agroanimal con las organizaciones de derechos animales, etcétera, etcétera. Mostrarle a los niños de dónde viene la comida, ¿cierto? Poner, tematizar el asunto pues, de la comida. Particularmente estoy pensando en mi caso familiar, en donde cómo le dice uno a la hija que está comiendo chicharrón y de dónde viene el chicharrón, o que está comiendo carne y entonces qué le pasó a la vaca, si la mataron, cómo la mataron, y uno le dice, o sea, evita por todos los medios pues contar como la historia, entonces niega e invisibiliza y simplemente, digámoslo así, llama la atención sobre que hay que comerse la carne. Presentar videos, cuestionar la idea también pues de todos estos, de todas estas dinámicas pues de comida feliz, de carne feliz, porque yo también quiero llamar la atención aquí, o sea, si bien estamos hablando del complejo industrial agroanimal
biocapitalista y gubernamental, eso no excluye lo que en ese mismo sistema se viene produciendo y como lo vieron en el video, también con respecto a la producción, en este caso vegetal o no animal. Es decir, ya está poniéndose de moda también a nivel, digamos, así, industrial, la comida vegetariana, lo cual quiere decir que estas grandes multinacionales están produciendo ya no solo carne para consumir, sino también otras variaciones a partir de propuestas vegetarianas. Entonces también entran como parte de todo este sistema agroanimal, biocapitalista y gubernamental, que ustedes saben pues que no es solo el ganado el que está arrasando, digámoslo así, con los bosques, sino también los monocultivos, la palma esta, las palmas estas, no me acuerdo, de las que se saca el aceite, la misma soya. Entonces, por eso decía, no se trata ni de ser vegano ni de despotricar de la carne, sino de hacer un análisis mucho más profundo de lo que está en la base desde el punto de vista cultural, social y biocapitalista. Eh, pensar, siguen otras sugerencias, por ejemplo, visitar fincas o mataderos y, digámoslo así, y mirarlos con un lente crítico, pensar en qué significan los circos, precisamente los zoológicos, es decir, en qué medida estos animales, que inclusive no fue muy alejado del mismo ser humano, porque a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX había una suerte de presentaciones exóticas de indígenas, entonces los iban a visitar los europeos como si fuesen en esta lógica animales de zoológico. Entonces eso tampoco ha sido muy distinto en lo que ha pasado con las discriminaciones de tipo racial y étnico. Es que pasen los zoológicos, son necesarios los zoológicos, uno ve tigres estresados, cosas de esas, entonces se justifica, digamos así, por un simple énfasis consumista y de divertimento, tener a los animales bajo esas condiciones. Bueno, y en general un montón de otros aspectos que involucran a los animales y como les dije, que van desde estas cosas hasta la pregunta por los libros de texto, por el papel que juegan los animales y las clasificaciones en esos libros de texto, etc. En síntesis, pensar en una pedagogía animalista crítica implica trascender la denuncia al maltrato animal en sus múltiples expresiones para develar las contradicciones sociales que están en su base. En este sentido, sin una crítica a la sociedad, no sería posible desplegar una crítica al maltrato animal. De allí la importancia entonces de ese nexo entre estudios animalistas críticos y pedagogía crítica. Entonces no sería posible desplegar una crítica al maltrato animal y al complejo agroanimal industrial imperante, asuntos que pueden comprenderse siguiendo aquí las siguientes cuestiones. En primer lugar, toda acción humana implica una reflexión sobre el tipo de ser humano que la ejecuta. En este caso, acciones humanas que implican el maltrato a los animales requieren de la pregunta por el tipo de ser humano que las ejecuta. Ya la pregunta antropológica opera aquí como una hermenéutica del animal humano que hace comprensible, problematizable y transformable esos estratos profundos que constituyen, en este caso específico, un yo maltratador. Podría decirse que con base en la manera en que nos relacionamos con los animales no humanos, también podemos identificar el tipo de animal humano que somos. Algo así como dime cómo tratas a los animales y te diré quién eres. En segundo lugar, esta hermenéutica del sujeto maltratante de los animales no humanos permite reconstruir las condiciones que hacen posible tal acción. Como dijimos, ¿cuál es la base? ¿Cuál es, si se me permite la expresión Foucaultiana, la episteme, que implica las condiciones culturales, políticas, religiosas, morales, jurídicas e históricas que legitiman o invalidan el maltrato animal y todo este dispositivo agroanimal biocapitalista? Con lo cual toda denuncia de este hecho exige no solo la encarnación o singularidad del fenómeno en un determinado sujeto y sus circunstancias, sino además la crítica a las formaciones sociales que hacen posible estas acciones. Es decir, de nuevo, no el problema, y como lo dicen los estudiosos de este complejo industrial agroanimal, cuando se habla del maltrato animal, no se habla simplemente de una acción puntual de una persona que le pega al perro, sino de cómo todo esto está anclado, digámoslo así, a ese complejo. Entonces es como el sistema mismo, más allá de los individuos, promueve esas formas de pensar, de hacer y de percibir que están relacionadas con un antropocentrismo, un carnismo y un especismo.
¿sí? Siguiendo a Gandhi, puede afirmarse que el progreso de las sociedades se debería medir también según el trato que brindan a los animales. Por último, y propio de una perspectiva crítica, la pedagogía animalista crítica no se queda solo en un hecho específico y sus relaciones con los sujetos y sus condiciones socioculturales específicas, sino que despliega además una pregunta en torno a otras formas posibles de existencia y relacionamiento, en este caso con los animales. Abre, por tanto, el horizonte político de otras formas posibles, llamémoslas así, como utopías sociales o inéditos viables, y como recuperación de un pasado no triunfal de la razón de los vencidos o subalternos que han configurado otras maneras de trato con los animales no humanos. También es pertinente advertir que una pedagogía animalista crítica despliega una crítica ideológica a las maneras en que la defensa de los animales implica también un cuestionamiento a cómo en ello está evidenciado pues, la lucha de clases sociales y enmascarando precisamente el contenido de la explotación con el cuidado, por ejemplo, de ciertas especies. Por ejemplo, podría advertirse una fuerte conciencia animalista en la decisión por asumir formas de vida veganas, pero sin que ello implique una crítica a la explotación social que hace posible la producción agrícola. Es decir, no se trata de volverse vegano por moda, en este caso, y por eso decía, no es ese asunto, sino para a mi modo de ver es ir más allá de ser vegano o de comer carne, a hacerse la pregunta por lo que está detrás de esas formas de vida en una perspectiva crítico-social. O defender las causas conservacionistas en África sin atender al grito de los empobrecidos de la tierra, o creer que con el cuidado en clave consumista burguesa de una mascota ya se está respondiendo a las contradicciones de una época. Es más, que la consideración de poseer una mascota ya no se encuentra también, como diría uno en clave marxista, una fetichización de la mercancía. En síntesis, ya para finalizar, las relaciones entre pedagogía crítica y estudios animalistas críticos, pues una relación productiva que nos permite ver con otros lentes, en una perspectiva de la transformación, lo que sucede en la escuela y cómo eso que sucede en la escuela está también estrechamente relacionado con los contextos sociales. No se trata entonces, vuelvo y repito, trabajar sobre asuntos puntuales, sino de poner, digamos así, todas estas problemáticas dentro de un contexto social, cultural más amplio, que implica, para un caso como el nuestro, desde el punto de vista teórico-conceptual, una mirada a estas dinámicas biocapitalistas y gubernamentales, en donde, siguiendo a Foucault, es la vida humana y animal la que ha entrado dentro de un orden de poder y saber, en donde dentro de ese orden de poder y saber es cada vez más explotada, intervenida y gobernada. Muchas gracias, dejo ahí. Bueno, muy bien. Vamos a preguntarle al compañero Didier Arroba si por favor puede colaborarnos con la cámara del profesor Andrés para que pueda ser coanfitrión y lo podamos ver de nuevo, porque no nos aparece. Por ahora, pues, profe, nos preguntan que cómo se llama el video, nos puede dar los créditos del video. No tengo los datos, yo simplemente lo cacharré en YouTube y precisamente ahorita estaba haciéndome esa pregunta. Si me piden el nombre del video, no lo tengo exactamente aquí. Entonces queda pendiente esa deuda. No me acuerdo si es de National Geographic, no tengo la referencia. Listo, listo, profe. Por aquí nos pregunta Dorelia Zapata, nos dice que si usted tiene alguna producción académica en torno al tema y si es así, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, como les dije al inicio de la charla, yo apenas estoy iniciándome y esto que les presenté pues es un escrito de 10 paginitas que llevamos haciendo Diego y yo, pero que pues todavía está por elaborar y que está por elaborar también en el sentido de que no se quede solo en ese manuscrito, sino también en que permita, esperemos salir de la pandemia pronto y que se convierta también en un proyecto de investigación tanto a nivel de pregrado como doctoral. De hecho, debo decir, no me acuerdo tampoco el nombre de la persona, pero todo esto surgió con la motivación de una profesora de agrarias en la Universidad de Antioquia, que llegó alguna vez a preguntarme por la posibilidad de hacer un doctorado en educación, porque a ella no la entendían allá en su contexto específico,
y entonces me decía que quería mirar la problemática de los animales en el contexto educativo y me di cuenta pues que el problema no era de cómo enseñar biología o cómo mejorar las prácticas en ciencias agrarias, sino que lo que tenía era un interés crítico precisamente para ver todos estos asuntos. Entonces precisamente ese fue el detonante el año pasado para meterme en esta temática. Y como pueden ver, es una temática que ya lleva pues cierto tiempo de elaboración y que además es muy interesante porque nos pone, digamos así, en otra posición frente a todas estas dinámicas de exclusión y de producción de diferencias. Entonces yo apenas estoy empezando en el asunto y bueno. Listo, profe. Ya el compañero de arroba nos habilitó su cámara, entonces miremos a ver si Ahora sí. listo. Muy bien. Entonces por acá nos dice Carolina Arias Botero, ella tiene un comentario, ella nos dice, respecto a los zoológicos, algunos trabajan en la vía de la conservación y recuperación de fauna que por diferentes vías, razones han sido extraviados de su hábitat extraviados, ni lo que hay que decir que han extraído de su hábitat natural y que no pueden ser regresados a ellos por múltiples razones. Una de ellas es tener algún esquema de vacunación, lo que podría en riesgo la población natural a la que perteneció. Extraídos, sí. Sí, un comentario, pero otra vez, o sea, de nuevo no es mirar el mundo ni blanco ni negro, sino también a qué pretensiones, digámoslo así, obedece en este caso cierto lógico, ¿sí? Eh, qué sucede allá adentro, bajo qué condiciones, pero igual, cuál es la fascinación de nosotros humanos para ver a través del acuario o a través de una celda a los animales. Es decir, ¿qué nos dice eso de nosotros? Por supuesto que habrá diferencias, que hay unas apuestas muy loables desde el punto de vista, qué sé yo, de lograr que ciertos animales pues, no se extingan. Pero vuelvo y digo, o sea, como campo de análisis, esto nos pone precisamente frente a esas situaciones, casos concretos, para hacer análisis pues mucho más complejo. Listo, profe. Por acá tenemos a Jorge Orozco. Él nos dice, aunque el profesor hace énfasis en que no es necesario ser vegano para presentar una crítica a esta explotación estructural, aún no entiendo cómo se puede ser ético sin hacer una transición en la forma de alimentación, pues la crítica se hace con la intención de cambiar o qué formas éticas de consumo de carne pueden existir. Sí, es que precisamente es la encrucijada en la que estoy yo, porque yo no soy vegano, pero todo esto sí me está moviendo, o sea, yo soy en ese sentido muy Foucaultiano y es que estos trabajos deben ayudar a que uno se transforme, pero yo en este momento no estoy bajo esa apuesta, ¿sí? Porque igual la pregunta es, bueno, ¿cuál sería una forma, entre comillas, más interespecies, para no plantearla más humana? ¿Cuál sería la forma más interespecies desde el punto de vista ético para la alimentación? Porque lo que está claro también es que los seres humanos pues han comido carne desde hace mucho tiempo. Entonces, y vuelvo y repito, el problema no es la carne, el problema es el complejo industrial, es decir, cómo todo esto se ha vuelto parte de esta sociedad gubernamental biocapitalista neoliberal y precisamente en su fuerza es lo que no nos permite ver otras alternativas, no nos permite ver la explotación que está en la base. Y claro, la pregunta ética es esa, ¿cierto? O sea, ¿cómo llega uno después de este tipo de reflexiones a seguir manteniéndose? Pues si en algo consuela es que yo ya no estoy comprando ni comiendo tanta carne y bueno, pero yo no puedo decir que en este momento específico no me puede declarar un vegano, pues. Eh, pero también considero que hay que ser cauteloso porque estos sistemas neoliberales tienen una característica y es que saben jugar muy bien, a propósito de carnismo, saben jugar muy bien en cómo meterle en la cabeza a los sujetos, digámoslo así, desde el punto de vista del consumo, otras formas de hacer. Entonces, como les decía ahorita, o sea, ya hay toda una industria bien montada digámoslo así, de vegetariana.
y entonces le muestran a uno lo importante de ser vegetariano en videos, y entonces aparecen unas mujeres fitness con el abdomen rayado que le dicen a uno que comen esto y esto y esto, pero por ahí derecho le dicen a uno, vea, compre aquí, compre allá, estas son las empresas aquí. Entonces, vuelvo y repito, eso es lo que hay que someter como a una crítica, porque el problema no es ese, sino cómo la sociedad, en términos, llamémoslo así, más estructurales, pues promueve ciertas formas y cómo desde el punto de vista crítico eso tiene efectos nefastos sobre grupos, poblaciones, grupos de personas y animales. Muy bien. Dorelia Zapata nos pregunta, cuando el profe habla de la escuela, ¿también incluye la universidad? Si no es así, ¿cuál sería su papel o la diferencia de esta con la formación básica en este tema? No, incluye las dos. O sea, cuando está hablando aquí de educación, se está hablando de educación en un nivel secundario, yo lo mencioné ahorita. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la concepción de animal que se promueve a través de la formación, por ejemplo, en el contexto universitario, en las ciencias agrarias o agropecuarias? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la concepción de animal que está ahí en la base? ¿Cuál es la concepción que está en la base en los estudios, por ejemplo, de química farmacéutica? Bueno, todos estos espacios que tienen que ver, digámoslo así, con animales no humanos, y que están basadas precisamente en la biotecnología, en la modificación genética, en la hiperexplotación de animal. Entonces también toca la universidad hasta asuntos de tipo ético, que ya bien pues lo conocemos y que eso sí se han tematizado desde hace mucho rato, y es el papel que juegan los animales en los experimentos científicos. Entonces, ¿hasta qué punto también hemos considerado eso? Entonces aparece en ese nivel, digámoslo así, universitario, porque como también lo dije ahorita, eh, la formación, qué sé yo, en las ciencias agropecuarias no está desligada también de prácticas que tienen que hacer los universitarios en ciertos lugares, y allí promueven una visión, vuelvo y repito, explotadora de los animales. Entonces termina uno con ese sistema de creencias pues que hay que explotar. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo podría funcionar, por ejemplo, una perspectiva de análisis animalista crítico en un contexto específico como serían las ciencias agropecuarias o agroanimales, para hablar del nivel de la universidad? Pero particularmente también en el contexto escolar, que también me detuve bastante en ello, es precisamente cómo llegan esos saberes y se reproducen, mantienen, interiorizan en los contextos escolares, y no los damos por sobreentendidos. O sea, es muy importante, es una reflexión sobre la historia de Colombia, es muy importante como contenido escolar, es muy importante, es una reflexión sobre ciertos asuntos de química, de física, pero ¿por qué estos temas no se tocan? ¿Y por qué circulan de manera, digámoslo así, no cuestionada, tanto en alumnos, alumnas, como docentes y directivos de una institución? ¿Acaso no son relevantes? ¿Acaso hay que hacerlos críticos? Es decir, desde el punto de vista de un análisis más sociocrítico, sacarlos a la luz y ponerlos en la discusión, y hacer que en este caso las escuelas, pues al menos sean más conscientes de ese asunto. Bueno, como ese tipo de cosas. Yo lo que veo aquí es un campo de exploración, de análisis, de transformación, de autocomprensión muy interesante. Listo, profe. Voy a leer rápidamente unos comentarios. Dice alguien anónimo, estoy de acuerdo, después de cuestionarse viene el cambio, y no solo por el hecho de la deforestación, tema ambiental, sino por el hecho de que los animales asesinados quieren vivir, como usted y como yo. Siempre hemos comido carne, pero también siempre hemos sido racistas, violentos, discriminadores, que hayamos hecho algo siempre. No quiere decir que esté bien o que deba continuarse haciendo. Dorelia Zapata nos dice, excelente que el profesor acepte que aún no es vegano, porque está indagando, porque está preguntando, es un proceso. Oh, Otro, perdón, y una cosa muy interesante a propósito, y es, precisamente estos ejercicios también tienen como digamos, un elemento formativo. Yo siempre he dicho, en una línea muy Foucaultiana, que uno escribe, uno piensa, uno se mete en estos cuentos como para tratar de desprenderse de lo que uno es. Entonces, claro, esto en últimas también es un interés personal que supongo yo va a implicar un proceso de formación, no solo de hablar del tema, sino, y precisamente ese es un elemento de la crítica. Uno puede ver como dos dimensiones de la crítica. Una cosa es la crítica externa que uno le hace a otro o a la sociedad,
pero también hay una crítica inmanente que tiene que ver con la crítica personal y es como esto de alguna manera lo moviliza a uno. Entonces digamos que yo también pues estoy ahí. Muy bien. Si de pronto alguien más tiene alguna pregunta, este es el espacio, el momento para dialogar y responderlas. Otra persona nos dice, a mi manera de entender las dinámicas de las que el profesor Andrés habla, la problemática se extiende a la densidad de la población mundial y el consumo poco mesurado de todo tipo de recursos. Sí, Bueno, hay una depredación impresionante y otra vez se da uno cuenta también que el consumismo es una cosa impresionante. No sé si ustedes han tenido la ocasión de ver, qué sé yo, cómo son los platos que hasta cierto punto los estadounidenses o ciertos lugares de comida estadounidenses presentan. Es decir, con un plato de esos come una familia en Colombia por ahí de 5 personas. Entonces también hay una desproporción en la alimentación, pero precisamente porque la idea es tragar, consumir, devorar, y precisamente eso es lo que está llevando, digámoslo así, al acabose y también en una idea, como lo decía ahora, el hecho de que no seamos veganos o vegetarianos no quiere decir que no lo podamos ser. Entonces también el ejercicio crítico como crítica inmanente y crítica formativa implica, como lo dijimos al final con Diego, pues la pregunta por inéditos posibles. Entonces también la pregunta, si el mundo no ha sido, supongamos así, históricamente un mundo carnista, o si ciertas poblaciones no han sido necesariamente carnistas, eso quiere decir que también está pues la posibilidad para hacer de otra manera. Y de ahí el elemento pues transformador y formativo. muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si alguien tiene de pronto alguna inquietud, quizás de pronto, profe, podríamos terminar de manera general como con el encuentro, recoger como un poquito y bueno, sería ya como entonces como culminar con el encuentro. Si ustedes ya compartirnos algo más, profe. No, que muchas gracias por estar presentes. Esta pues es una oportunidad de meternos también en temáticas que no habíamos considerado y piensen los que estuvieron presentes en una línea de trabajo que puede ser muy fructífera. Es decir, desde cosas muy puntuales como el análisis de los animales que aparecen en los libros de texto, ¿sí? Hasta una mirada sobre, por ejemplo, en Colombia, con respecto a todo lo que tiene que ver con la política gubernamental de alimentación escolar. Lo digo pues porque también, y ya no está hablando solo de animales, a los colegios llegan 3 bananos podridos, entonces ¿cuáles? Y eso lo reparten como alimentación escolar. Llega una salchicha que se llama la salchicha perepepí, que uno no sabe de dónde viene, es decir, por no decir pues que son más piratas que un berraco. Entonces la pregunta también es, ¿qué, qué lugar, porque al Estado le queda muy difícil regular, ¿cierto? O regular el servicio, qué papel también juegan las instituciones, los rectores, los maestros, maestras, en un análisis crítico de eso que está llegando allá, no solo pues de las carnes como tal, sino también de todo este sistema alimentario. Eh, y miren que no es un tema, llamémoslo así, exótico, hace parte de la cotidianidad escolar, de la cotidianidad familiar, a propósito de coronavirus, ¿cierto? O sea, ¿por qué diablos en otras sociedades comen murciélagos? Porque eso nos produce cierta repugnancia, pero como inclusive estamos llegando a una suerte de discriminación de los chinos sobre la base de que su sistema de alimentación y de creencias con respecto a lo comestible y no comestible no es el mismo nuestro. Entonces, claro, es un negocio, pues, en este sistema gubernamental, todo el mundo agropecuario y pecuario, incluido porcino y avícola, es muy potente precisamente porque nos da no estoy diciendo pues que entremos ahora a comer vampiros, pero es un sistema tan estricto que nos ha llevado a que eso sea mal visto y a que precisamente en esa especificidad, a que cada vez sea más fuerte su injerencia en todos los ámbitos nuestros. Bueno, no, como preguntas muy interesantes y bueno, y también llamar la atención
sobre que muchas de estas temáticas no necesariamente son ajenas dentro de la reflexión pedagógica. Entonces tenemos que estar también como pedagogos, pedagogas, pues muy sensibles a discusiones contemporáneas que las podemos dar muy bien desde este contexto. Como pudieron notar aquí, pues inclusive esto no es un asunto mío, hace parte de unos intereses, pero que hay ya personas, pedagogos, Pedersen, a mí me llamó mucho la atención el trabajo de ella, que están pensando en clave pedagógica todos estos asuntos. Entonces, no es solo enseñar matemática, química o física, sino también pensar problemáticas contemporáneas que transversalizan e intersectan, atraviesan la escuela. Bueno, muchas gracias.